Hola a todos y a todas. Ahora vamos a culminar con nuestra módulo 2, que se refiere a preparación de alimentos. Este es el último tema que vamos a tratar y nos vamos a referir a la planificación de minutas. Mi nombre es Carolina Martínez y soy nutricionista. Entonces, dentro de los contenidos, vamos a ver primero el propósito de la planificación, las diferencias entre menú y minuta, algunas consideraciones que debemos tener al planificar, la estacionalidad, qué debemos considerar al presentar el menú, qué tipos de menú existen, absorción de nutrientes, guías alimentarias y tamaño de las porciones. Es bien diverso la temática, así que va a ser un poquito más condensada esta sesión. ¿Cuál es el propósito de planificar menús o minutas, cierto? Mantener o mejorar la salud, ¿cierto? Nosotros no queremos que nuestros comensales, usuarios, clientes se enfermen o que al contrario, no sé, pues adquieran algún tipo de intoxicación alimentaria. No es nuestro fin, ¿cierto? Promover el consumo de alimentos saludables dentro de lo que se pueda, porque si estamos, por ejemplo, recibiendo donaciones, vamos a tener que considerar lo que nos den, pero siempre vamos a tratar de potenciarlo por el lado más sanito que podamos. Considerar la disponibilidad de recursos, lo mismo si tenemos la opción de cocinar en una cocina o si tenemos la opción de cocinar en un sede vecinal o establecimiento educacional, va a depender, ¿cierto? Programar lo necesario para cumplir con lo planificado. O sea, si nosotros planificamos, tenemos la oportunidad de visualizar a futuro qué es lo que vamos a requerir o qué es lo que nos va a faltar. Entonces, las diferencias entre menú y minuta son muy sencillas. El menú solo presenta lo que es el tiempo de comida. Por ejemplo, entrada, plato de fondo, postre, ¿ya? Y la minuta considera días. Y en esos días considera desayuno, almuerzo, once, cena con todos sus platos. Cuando planificamos debemos considerar algunas cosas importantes, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro público considerar su cultura, o sea, no es lo mismo que nosotros abordemos a una población hindú o a una población mapuche, ¿cierto? Son distintos tipos de cultura. La religión, aquí tenemos la fotito de unos judíos, ¿cierto? Los judíos tienen otra forma y otro estilo de alimentación. Los recursos económicos de esta población, las preferencias, las motivaciones, por ejemplo, si tenemos personas que tienen una alta conciencia por el planeta o por el bienestar de los animales, probablemente no les vamos a dar un plato de carne, y las enfermedades que presente esa población. También vamos a considerar el espacio físico, ¿cierto? Decíamos ya que cuando hay ollas solidarias no siempre tenemos la oportunidad de tener una cocina para cocinar, sino que vamos a contar con espacios que no están muy diseñados para eso. Aquí vemos una foto de un piso de tierra, por ejemplo. La infraestructura, el suministro, a veces vamos a tener gas, a veces no, o agua, eso va a depender del lugar en donde nos encontremos. El equipamiento, a veces tenemos ollas, cocinas, otras veces no las disponemos y tenemos que tratar de adaptarnos a lo que existe. Y el recurso humano, ¿cierto? Si vamos a tener solamente 2 manipuladoras de alimentos, no vamos a planificar cortes muy elaborados ni muchas técnicas culinarias porque no vamos a tener el recurso humano para que lo logre. También debemos considerar el clima, la disponibilidad de alimentos, que ya habíamos dicho, ¿cierto? La ubicación geográfica en donde estemos, a lo mejor no le vamos a dar papayas a alguien del sur porque es muy difícil que las encontremos, y la estacionalidad. Aquí, como estacionalidad, se definen por estación, valga la redundancia, ¿cierto? Invierno, otoño, primavera y verano. Y se ve la disponibilidad en el norte chico, en el norte grande, en la zona centro y en la zona sur, ¿cierto? Son todas muy distintas. Vemos más abundancia en la zona centro, ¿cierto? Por el tipo de clima, pero de todas maneras que podemos hacer muchas cosas porque tenemos la fortuna de que igual se trasladan aquí los alimentos en las distintas épocas. Tenemos, o sea, esa ventaja de que existen carreteras y que podemos lograr acceder a esos alimentos. Al momento de presentar el menú, nosotros tenemos que evitar nombres muy complicados o desconocidos. Por ejemplo, si vamos a presentar una carne, vamos a evitar poner nombres en extranjero. Por ejemplo, goulash de carne, ¿ya? O, no sé, salsa bechamel. Vamos a tratar de colocar nombres más cercanos a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, carne con salsa de verduras o salsa blanca, ¿ya? Evitar repetir nombres. Por ejemplo, si nosotros tenemos
no sé, un postre de frutos rojos y también tenemos una carne que tenga alguna tonalidad roja y le vamos a poner de apellido carne con ají rojo, ya estamos repitiendo nombres y eso no torna muy atractivo el menú. Y los ingredientes dan el nombre al plato. Entonces, si nosotros vamos a preparar algo, por ejemplo, con muchas verduras, vamos a tratar de poner al jugo. O si tiene muchas hierbas, finas hierbas, pero no podemos detallar cada ingrediente. Cuando nombremos la entrada y el plato principal, primero vamos a nombrar las carnes o proteínas. Después vamos a escribir el método de cocción, si es que queremos, y por último el acompañamiento. Por ejemplo, vamos a poner carne al jugo con arroz. ¿Se entiende? No se deben nombrar todos los ingredientes de la preparación, como decíamos, si es con muchas hierbas, finas hierbas, o si es con muchas verduras, al jugo, estofado, ¿ya? Solo en el caso de las pastas se escribe primero la pasta y luego la salsa. Entonces usted va a poner quífaros con salsa boloñesa, ¿ya? Y los postres se debe indicar la forma de presentación de los cortes. Es así como tenemos aquí un ejemplo, ¿cierto? La entrada es tomate con lechuga, el plato de fondo, lentejas guisadas y el postre, naranja natural, ¿ya? Y si no, podríamos poner ensalada de naranja o cubitos de melón, ¿ya? Si planifico una minuta, vamos a considerar los 4 tiempos de alimentación y las colaciones, o sea, desayuno, almuerzo, once, cena y colaciones. La estructura del desayuno y la once va primero en la porción líquida, o sea, si es leche, jugo o bebida vegetal. Luego la porción sólida, si es pancito, galleta o algún queque o algún cereal como avena o pipocas de quinoa. El acompañamiento, si es salado, dulce o agregado, ¿cierto? Si lleva alguna fruta y si lleva algún pastelito, ¿cierto? Así sale el ejemplo de té, pan con jamón y palta, manzana y queque marmoleado. Y en el almuerzo se nombra primero la sopa o crema, la entrada, el plato principal, dándole primero la prioridad a la proteína o a la carne, ¿cierto? O a las legumbres, la guarnición o el acompañamiento, el postre y la bebida. Tal como sale en el ejemplo de ahí, sopa de espárragos con ensalada de lechuga con arvejas, carne de vacuno al horno con verduras salteadas y compota de manzana y jugo de naranja. Podemos tener minutas variables, en donde nosotros vamos a planificar, por ejemplo, de acuerdo a la disponibilidad, ¿cierto? Los días de distinta manera. Entonces aquí ustedes ven un ejemplo en que la entrada del día lunes no se va a repetir jamás o por lo menos no muy cercano en otros días del mes. El plato de fondo, lo mismo. Entonces, estas son minutas variables que van a considerar los recursos y lo hace que sean más ideales porque una de las características de la dieta normal es que sea bien variada. Pero si no contamos con esto, porque tenemos otras limitaciones, ¿cierto? Podemos considerar una minuta cíclica. Esto quiere decir que vamos a repetir un menú, digamos, en los distintos días de la semana, ¿ya? Así, por ejemplo, nosotros vemos que en azulito se encuentra un día jueves, después un día miércoles, después un día martes, después un día lunes. ¿Por qué? Porque van rotando las minutas de acuerdo al día que corresponde. Para planificar también debemos considerar la absorción de los nutrientes, ¿ya? Tenemos nutrientes que cuando se juntan se potencian y favorecen la absorción. Por ejemplo, si juntamos vitamina C con hierro, vamos a favorecer la absorción de hierro. Entonces, ¿dónde está el hierro? Está principalmente el de mejor absorción en las carnes y también se encuentra en muchos vegetales, así como se ve en la imagen. Y si esto lo potenciamos con vitamina C, mejor aún. ¿Dónde está la vitamina C? Generalmente en los frutos cítricos. Entonces, si por ejemplo hoy día nosotros vamos a preparar un pescado al vapor y tenemos ensaladitas varias y a esas ensaladitas les ponemos limón, maravilloso porque acompañamos al hierro y favorecemos la absorción de ese hierro. La vitamina D con el calcio, ¿cierto? La vitamina D se encuentra principalmente en la yemita del huevo, en algunos pescados grasos, ¿cierto? Y el calcio principalmente en la leche, ¿cierto? Y en los derivados lácteos.
Si lo juntamos, también se favorece mucho más la absorción de este nutriente, ¿ya? No olvidemos que también es necesaria la luz solar para poder lograr una optimización de esa absorción de vitamina D. Y las vitaminas liposolubles, que son las que salen ahí, la A, la D, la E y la K, y con los colorcitos que las definen, se favorecen cuando yo consumo grasas también en mis alimentos. O sea, si yo, por ejemplo, quiero favorecer la absorción de vitamina A comiendo zanahoria y pimentones y a la vez lo junto con palta, maravilloso porque ahí le aporto grasas necesarias para que se absorban mejor estas vitaminas. Pero también tenemos inhibidores y dentro de eso está el calcio y el hierro. Ambos compiten y finalmente, si no van juntos, se terminan eliminando por las deposiciones y no se absorben. ¿Ya? Entonces vamos a evitar juntar estas fuentes de hierro con el calcio. Para planificar también tenemos que tener en consideración las guías alimentarias, ¿cierto? Que nos promueven o nos incentivan a seguir los siguientes consejos. Consumir alimentos frescos y de ferias y mercados establecidos. Poner color y sabor al día con verduras y frutas en todo lo que comes. Aquí los comerciantes de ferias libres son pioneros y líderes en promover esto. Come legumbres en guisos y ensaladas todas las veces que puedas. Bebe agua varias veces al día, no la reemplaces por jugos o bebidas, ¿cierto? Sabemos que la fruta es súper buena, pero no debemos consumirla en jugo porque nos perdemos todas las ventajas de la fibra dietética. Sí podemos, hay gente que dice así como que no le gusta el agua y no hay caso, entonces ahí podemos ponerle, por ejemplo, cascaritas de limón, hojitas de apio, cáscaras de naranja, alguna hierbita y así promovemos el consumo de esta agua. Consume lácteos en todas las etapas de la vida, aumenta el consumo de pescados, mariscos o algas de lugares autorizados, pescadería, ferias libres, ¿cierto? Sabemos que hay ciertas características de los pescaditos que hacen ver que está saludable. Evita los productos ultraprocesados o altos en ultraprocesados, conozcámoslos como todos estos que se abren desde un paquetito, ¿ya? Evitemos consumir estos alimentos, en general los venden en el supermercado, así que mientras menos vayamos al supermercado también va a ser mejor. Comparte las tareas de la cocina disfrutando preparaciones nuevas y tradicionales. Aquí es muy importante incorporar a la familia para que en el fondo resulte la temática. Si yo, por ejemplo, decido cambiar mis hábitos de alimentación, pero lo hago yo sola y en mi casa no hay nadie que me apoye y todos siguen tomando bebida o comprando golosinas, entonces yo me voy a tentar y me va a ser muy difícil seguir. Entonces, si lo hacemos en familia, la unión hace la fuerza. En la mesa, disfruta de tu alimentación, come acompañado cuando puedas y saca las pantallas. Fundamental porque el tiempo de comida es un tiempo ideal para compartir, para hablar, para conversar y también para disfrutar. Entonces, compartir estos espacios nos hace sentirnos más acompañados y a la vez eh, tener más conciencia de lo que comemos. Cuando comemos con una pantalla, nuestro cerebro no alcanza a entender que, por ejemplo, estamos saciados. A veces ni siquiera entiende que comimos. Protege el planeta, cuida el agua, no botes comida, separa tu basura y recicla. Y aquí yo también agregaría, ojalá come menos carne, porque la carne también va destruyendo el planeta y sabemos que cada vez se recomienda consumir en menor frecuencia. Ahora, el tamaño de las porciones que vamos a considerar se refleja en este platito que nos apoya mucho, en el que se menciona que las verduras debieran ocupar así como la mitad del plato, más de la mitad. Un cuarto de plato va con cereales y otro cuarto con alimentos de origen proteico, ¿ya? Son distintos platos, depende del país, pero algunos o para que tengan una idea, es más o menos este platito. También algunos promueven el tamaño de las porciones en la mano, ¿cierto? O en el puño. Aquí se ve que de las frutas promueven como una pelotita de tenis. Si es queso, es del tamaño de un pulgar. Si son frutas o si son cereales, el puño. Y si son verduras, 2 puños, ¿cierto? Cuando habla de carnes, habla de palma de la mano. Aquí hay otro que se refiere, por ejemplo, ahí mismo, la palma de la mano en las carnes, los puños en relación a los cereales, el queso lo refiere así, el aceite como una cucharadita, los frutos secos es lo que cabe dentro de la palma o del puño, ¿cierto? O de la mano abierta más bien.
También aquí, por ejemplo, la mantequilla también la menciona. Y las verduras las ponen como con las manitos abiertas, ¿cierto? Eso es lo que más hay que consumir. Y aquí hay distintos platos. Algunos los refieren como el cuarto del plato, la mitad del plato, u otros con porcentaje, 50, 30, 20. ¿Ya? Va a depender del lugar en donde nos encontremos. Y para quienes quieran tener más exactitud en el tamaño de las porciones, aquí están las porciones de intercambio que se refieren a gramos y a medidas caseras, que también se los voy a dejar. Aquí están las verduras, las frutas, ya las frutas, mucha gente dice, pero ¿se puede comer plátano? Por supuesto que se puede comer plátano porque tiene muchos beneficios, pero la porción es media unidad. ¿Se puede comer uva? También se puede comer uva, pero la porción son 10 granitos. Entonces, hay que considerar eso. Podemos comer de todo, pero teniendo en consideración la cantidad. Aquí están las carnes, pescados, legumbres y huevitos, los lácteos, los cereales. Si se fijan, los cereales es como que bien pequeñita la porción. Entonces, si ustedes dicen, hablábamos antes del tamaño de porciones en tazas, cuando hablemos de taza, porción de arroz, fideo, ¿cierto? 3/4 de la taza. Así que es una pequeñita porción. Y alimentos ricos en grasa y aceites, ¿ya? Entonces, en este módulo que vimos la preparación de alimentos, ¿cierto? Hablamos de hartas temáticas, pero ¿qué concluimos? Que en el fondo, de acuerdo a la disponibilidad de alimentos, es como nosotros vamos a diseñar o planificar un determinado tiempo de comida, ¿cierto? Dentro de eso vamos a tratar de ocupar al máximo la creatividad, pero considerando tantas cosas que son súper importantes como la higiene en la manipulación, la contaminación cruzada, los recursos que dispongamos y los alimentos que tengamos en esta ocasión, ¿ya? Tenemos también una oportunidad aquí que aprovechar, ¿cierto? Y eso ojalá que nos quede como un mensaje potente. Tenemos que reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se va a la feria y quedan tantos alimentos botados que a lo mejor están todavía en condiciones de ser usados, pero nosotros lo desconocemos, ¿ya? Y ni siquiera nos lo planteamos como una inquietud para poder favorecer, por ejemplo, la ingesta en poblaciones que no tienen acceso, ¿ya? Lamentablemente los precios de los alimentos han ido en alza, entonces ya no es tan fácil para algunas personas consumir vegetales todos los días, ¿ya? Así que tratemos de promover el consumo de estos alimentos, hagamos saber que no es necesario pasarlo mal si como sano, al contrario, comer sano puede ser súper entretenido, súper rico, ya lo vimos en la receta, así que les agradezco tremendamente por poner atención en estas sesiones, porque tienen ganas de hacer cambios y hacerlo distinto. Y mucho éxito en lo que sigue en los otros módulos y en la vida en general. Un abrazo.